Mi nombre es Jason López Melqui y en esta oportunidad le vamos a explicar la evaluación hidrológica de la cuenca del río Rímac mediante los tres programas. La cuenca del río Rímac abarca 3.503.95 kilómetros cuadrados. Tiene la forma rectangular alargada y en ella se encuentran algunas lagunas, manantiales, ríos y quebradas que disminuyen su caudal en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. La cuenca del río Rímac limita de el norte, el río Chillón, sur, río Lurín, este, río Mantaro y oeste, océano Pacífico. Presenta unas subcuencas, como por ejemplo Santa Eulalia y San Mateo. Y la clasificación de ríos son Baja Rímac, Jicamarca, Parac, Alta Rímac y Río Blanco. El sistema Fasteter es una metodología ampliamente utilizada para la descripción de la topología de cuencas. El sistema describe la anatomía regional de una red hidrográfica de drenaje utilizando una codificación jerarquizada de dígitos decimales. El sistema Fasteter es importante porque asiste en la identificación de subcuencas procesadas con sistemas de información geográfica. En la imagen podemos observar una delimitación hidrográfica por el método Fasteter. El río Rímac mediante el ArcGIS. El ArcGIS va a editar, crear y analizar datos geoespaciales. El Hidroesta va a procesar información del estudio hidrológico respecto al río. El HMS va a simular el estudio hidrológico mediante la evapotranspiración y la humedad del suelo. Los objetivos que nos hemos planteado son: objetivo general, realizar el uso de programas para una evaluación hidrológica de la cuenca del río Rímac, siendo una de las cuencas hidrográficas más importantes del Perú. En los objetivos específicos, delimita la cuenca hidrográfica del río Rímac, con la ayuda del programa ArcGIS, conociendo todos los parámetros de la cuenca. También vamos a usar el programa Hidroesta para hallar los cálculos de caudales, máximos, precipitación, distribución, regresión y parámetros estadísticos de la cuenca del río Rímac. Y por último, vamos a generar la modelación de los procesos hidrológicos más habituales que tiene la cuenca del río Rímac y los cálculos de hidrogramas con el programa HMS. El Hidroesta es un programa completo para realizar los cálculos de hidrología, para el dimensionamiento de obras hidráulicas que nos facilita y simplifica los cálculos laboriosos y el proceso de análisis de la abundante información que se debe realizar en los estudios hidrológicos, y tiene por objetivo la captura, tratamiento y análisis de imágenes digitales tomadas desde satélites artificiales. El Hidroesta va a calcular los parámetros estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Va a obtener cálculos de regresión lineal, simple, múltiple y polinomial. Evalúa una serie de datos y se ajustan a una serie de distribuciones. Va a obtener eventos de diseño con determinada probabilidad de ocurrencia a partir de la curva de variación. Y realizará el análisis de tormenta y cálculo de intensidad máxima. El cálculo de la precipitación mediante medios aritméticos por el métodos de Tyson e Isojet. Cálculo de evapotranspiración mediante los métodos de Thornwell, Laney, Creedy y Penman. Las estaciones hidrométricas en las cuencas hidrográficas del país están ubicadas generalmente en la parte inferior de la cuenca húmeda y muy pocas a nivel de subcuencas. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, CENAMI, perteneciente al Ministerio del Ambiente, administra la mayor parte de las estaciones en las tres regiones hidrográficas del Perú. En la cuenca del río Rímac existen 3 estaciones hidrométricas con registro de caudales históricos en forma significativa en las estaciones Chosica, Cheque y Tamboraque. En el siguiente cuadro mostramos de forma gráfica la longitud de registro histórico de caudales. En base a esas estaciones vamos a obtener los datos para poder realizar los siguientes cálculos del Hidroesta. Empezamos con los parámetros. Primeramente vamos a hacer una guía de cómo insertar los datos al programa Hidroesta. Primero buscamos parámetros en la parte superior izquierda. Luego de seleccionar, buscamos datos no agrupados y ahí nos va a salir un cuadro. En ese cuadro buscamos el Excel ya hecho sobre los datos. Y por último, calculamos. También se puede ordenar. Una vez obtenidos los datos en no agrupados, nos bota media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación,
coeficiente de sesgo y coeficiente de kurtosis. De los coeficientes lineales tenemos 4. El primero es 135.76, el segundo es 35.42, el tercero es 9.55 y el último 6.14. Para datos no agrupados, la varianza poblacional se define como la suma de cuadrados de las desviaciones de los datos con respecto a la media dividida entre el número total de datos. La varianza muestral se obtiene dividiendo la suma de cuadrados de las observaciones de los datos con respecto a la media entre el número total de datos menos 1. Para el caso de datos agrupados en intervalos de clase, la varianza poblacional se define como la suma de los cuadrados de las desviaciones de las marcas de clase con respecto a la media por la frecuencia absoluta, dividido entre el número total de datos. Como podemos observar, estos son los resultados de los datos agrupados. También tienen media, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, coeficiente de sesgo y coeficiente de kurtosis. Pero también observamos el LSI, el MSL, el LSS y el PAO. Los momentos lineales constituyen una metodología moderna que permite estimar los parámetros estadísticos de una población o de una muestra. Son otra manera de expresar las propiedades estadísticas de datos hidrológicos. Similares a los momentos ordinarios, pues proporcionan las medidas de localización, dispersión, asimetría, kurtosis, pero se calculan de las combinaciones lineales de los datos. Los parámetros estadísticos estimados con esta metodología son menos sensibles a los valores extremos, por lo que permite determinar la distribución teórica de probabilidad que mejor ajusta a los datos analizados. La distribución de frecuencia. En la hidrología se trabaja con informaciones hidrometeorológicas. Estas informaciones pueden consistir de datos de precipitación, caudal, temperatura, evaporación, etc. En este caso usamos los datos de precipitación, bajados de la base de datos. Por lo general se cuenta solo con una muestra de los datos de esa población, es decir, nunca se puede disponer de la totalidad de los datos, pero cuando estos datos se organizan en forma compacta y fácil de utilizar, los hidrológicos pueden disponer de una herramienta de gran utilidad para decisiones a tomar. En esta parte del hidroeste, la distribución de frecuencia te permite formar gráficos, por ejemplo, la frecuencia acumulada y la frecuencia de densidad. La curva de duración, llamada también como curva de persistencia, permanencia de caudales o curva de caudales clasificados, es una curva que indica el porcentaje del tiempo durante el cual los caudales han sido igualados o excedidos. Esta curva puede ser definida para caudales diarios, mensuales, anuales, etc. Para construir la curva de duración aportados por un río durante los 365 días del año, se opera de la siguiente manera: ordenar los caudales de mayor a menor, calcular el rango de la muestra, seleccionar el número de intervalos y por último quedaría así. Observamos que el caudal está por día y en los resultados obtenemos caudal ordenado, caudal considerado, caudal adimensional y por último la probabilidad. Estos datos nos permiten hacer un gráfico de la curva de duración y la curva de duración adimensional. La precipitación. La precipitación es toda forma de humedad que, originándose en las nubes, llega hasta la superficie del suelo. De acuerdo a esta definición, la precipitación puede ser en forma de lluvias, granizadas, garúas o nevadas. Desde el punto de vista de la ingeniería hidrológica, la precipitación es la fuente primaria de agua de la superficie terrestre, y sus mediciones y análisis forman el punto de partida de los estudios concernientes al uso y control del agua. La precipitación se mide en términos de la altura de lámina de agua y se expresa comúnmente en milímetros. La precipitación permaneciera donde cayó. Los aparatos de medición se basan en la exposición y la intemperie de un recipiente cilíndrico abierto en su parte superior, en el cual se recoge el agua producto de la lluvia. Se clasifican de acuerdo con el registro de las precipitaciones en pluviómetros y pluviómetros. La precipitación mediante isoyetas. Para este método se necesita un plano de isoyetas de la precipitación registrada en las diversas estaciones de la zona en estudio. Las isoyetas son curvas que se unen puntos de igual precipitación. Este método es el más exacto, pero requiere de un cierto criterio para trazar el plano de isoyetas. Se puede decir que si la precipitación es de tipo orográfico, las isoyetas tenderán a seguir una configuración parecida.
a las curvas de nivel. Entre mayor sea el número de estaciones dentro de la zona de estudio, mayor será la aproximación con lo cual se trace el plano de isoyetas. El método consiste en ubicar las estaciones dentro y fuera de la cuenca, trazar las isoyetas interpolando las alturas de precipitación entre las diversas estaciones, de modo similar a cómo se trazan las curvas de nivel. En este caso ya tenemos los datos listos. Como vemos aquí, isoyeta inicial, valor de isoyeta en milímetros. Tenemos de 10, 20, 40, 60, 100, 150, 200 y de ahí en adelante va avanzando de 50 en 50. El área entre isoyetas, 623.086. El segundo isoyeta, 218.24. En la isoyeta 3, 216.9074. Así sucesivamente. El programa Hidrostat te pide el valor de la última isoyeta, en este caso va a ser 1450, y como resultado final te da la precipitación promedio, que es 351.565 milímetros. Aforo con correntómetro. Los correntómetros o molinetes son aparatos que miden la velocidad en un punto dado en el curso del agua. Esta velocidad es medida en los instrumentos por medio de un órgano móvil que detecta la velocidad de la corriente y transmite las indicaciones de un interruptor encargado de cerrar un circuito eléctrico. Cuando ha dado un cierto número de vueltas sobre un contador o correntómetro, hay muchos tipos de correntómetros. Unos son de eje vertical, sin hélice desde el elemento móvil, son pequeñas copias. Otros son de eje horizontal y el elemento móvil es una hélice. También consiste en explorar el campo de velocidades, en la que se quiere medir el caudal líquido. La ubicación ideal es una sección donde los filetes líquidos son paralelos entre sí. Las velocidades sean suficientes para una buena utilización del correntómetro. Las velocidades son constantes para una misma altura de la escala milimétrica. En este caso vamos a tener 8 tramos de longitud de 1, 1, 1 y por último 0.5. La altura en el primer tramo va a ser de 0.65, en el segundo de 0.70 y así sucesivamente hasta llegar al último tramo que es de 0. La velocidad va a ser de 1.379, en el segundo tramo 1.78 y así sucesivamente. Y obtenemos como resultado las áreas, la velocidad y el caudal. Y por último obtenemos el caudal total, que va a ser de 8.3 metros cúbicos por segundo. Caudal máximo. Los métodos estadísticos se basan en considerar que el caudal máximo anual es una variable aleatoria que tiene una cierta distribución. Para utilizarlo se requiere tener como datos el registro de caudales máximos anuales. Cuanto mayor sea el tamaño del registro, mayor será también la aproximación del cálculo de caudal del diseño, el cual se calcula para un determinado periodo de retorno. Por lo general, en los proyectos donde se desea determinar el caudal de diseño, se cuenta con pocos años de registro, por lo que la curva de distribución de probabilidades de los caudales máximos se tiene que prolongar en su extremo. Si se quiere inferir un caudal con un periodo de retorno mayor al tamaño del registro. En este método vamos a insertar los datos de caudal por año, como podemos ver en la imagen. Empieza desde 1912 y termina en el 2009. El número total de años sería 98 y al calcular todos estos datos mediante un periodo de retorno de cálculo del caudal de diseño que es 100 años, obtenemos el caudal medio que es 135, pero lo que más importa de estos datos obtenidos es el caudal máximo, que es 359.89 metros cúbicos por segundo, obviamente. La evapotranspiración es una etapa permanente del ciclo hidrológico. Hay
evaporación en todo momento y en toda superficie húmeda, considerada un fenómeno puramente físico. La evaporación es el paso del agua del estado líquido al estado gaseoso. Sin embargo, hay otra evaporación provocada por la actividad de las plantas, el cual recibe el nombre de transpiración. Y la evaporación total va a ser la evapotranspiración, que es la evaporación más la transpiración. La evapotranspiración está constituida por las pérdidas totales, es decir, evaporación de la superficie evaporante más la transpiración de las plantas. Acá tenemos el método de Torr-Waite. Fue desarrollado en los Estados Unidos y se puede aplicar con relativa confianza en regiones húmedas. Para su cálculo se requieren datos de temperatura medias mensuales. Como podemos ver, tenemos la temperatura de enero hasta diciembre, con una latitud estándar de 10 grados sur. Y al calcular todos estos datos, tenemos el índice, la evapotranspiración en milímetros, el factor I, la evapotranspiración mensual y la evapotranspiración diaria. También indica el índice térmico anual, que es 109.45 y el exponente 2.41. La evapotranspiración mediante el método de Blaney-Craig. La fórmula original de este método fue desarrollada en la región árida en el oeste de Estados Unidos para calcular la evapotranspiración potencial durante un periodo dado. Con el fin de definir mejor los efectos del clima sobre la evapotranspiración, la FAO modificó la ecuación original y presenta la siguiente ecuación. Evapotranspiración es igual a más B por F, donde tenemos A o B es igual a coeficientes de regresión lineal y F es el factor de uso consecutivo en milímetros por día. En este caso usamos los mismos datos del método anterior, también con una latitud estándar de 10 grados sur, pero en este caso nos piden 3 datos más, que están en función de la nubosidad, la humedad relativa y la velocidad del viento. Con estos datos se pueden hallar los siguientes resultados: la evapotranspiración diaria en milímetros, la evapotranspiración diaria y la mensual. La evapotranspiración mediante el método de Penman, modificado por la FAO. La ecuación de Penman, modificada por la FAO, predice la evapotranspiración potencial, tanto para zonas frías y húmedas, así como también para zonas calientes y áridas. Para el cálculo de la evapotranspiración requiere datos de temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, hora de insolación o radiación. Además, para el cálculo del factor de ajuste, requiere datos de humedad relativa máxima y la radiación solar. También la relación entre la velocidad del viento durante las horas del día y la noche. Como podemos ver aquí, usamos la latitud estándar, que ya conocemos, es 10 grados sur. La altitud, que es 159, el mes de enero, la temperatura media 22, la humedad relativa media 82, y la máxima 83, la velocidad del viento 1.3, la altura de medición del viento de 2 metros, la relación velocidad del viento día y la velocidad del viento noche es 1, y las horas de insolación es 5.67. Con todos estos datos obtenemos los resultados parciales y los resultados finales. En los resultados finales tenemos el factor de ajuste, que es 1.13, el término de radiación 3.4 milímetros por día, el término de advección, que es 0.49 milímetros por día, y por último la evapotranspiración, que es de 4.39 milímetros por día. En la precipitación, análisis tormenta. Dado los datos de un pluviograma, con esta opción se determina el valor de la intensidad máxima. Se grafica el hietograma y la curva masa de precipitación de la tormenta. De registros de un pluviograma se han obtenido los datos de tiempo en minutos, los mismos que se muestran en el cuadro. Como podemos ver, el tiempo parcial está de entre 120 minutos y 60 minutos, o sea, entre 2 horas y 1 hora. La lluvia parcial tiene desde 1 milímetro hasta 5 milímetros máximo. Como resultado tenemos el máximo de 5 y la duración es de 60 minutos. Caudal máximo, método de Nash. Esta opción permite estimar el caudal máximo que se espera en una cuenca, utilizando el método estadístico de Nash, a partir del registro de caudales máximos. Se tiene el registro de los caudales máximos de 98 años para la estación de Campo de Marte, como se puede mostrar en el cuadro.
Empieza desde el año de 1912 y termina en el año 2009. Un caudal de diseño para 100 años de periodo utilizando este método. Tenemos como resultado el caudal M135.36, el XM-0.60, A, que es 60.1751, B, que es menos 124.67, y lo que más importa es el caudal máximo, que es 354.8792. Eso sería todo lo relacionado al noroeste. Como pudimos observar, son muchos datos a los que se introduce este programa y vota los resultados de manera inmediata. Eso permite a los estudios hidrológicos ser más fácil y rápido. Gracias. Programa del EC-HMS, más conocido como el Sistema de Modelamiento Hidrológico, es un programa poderoso para el modelado hidrológico, desarrollado por el Centro de Ingeniería Hidrológica del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. El EC-HMS fue desarrollado para estimar los hidrogramas de salida de una cuenca o varias subcuencas. A partir de condiciones extremas de lluvia, para realizar estos cálculos, la parte de los datos de un hietograma de precipitación y a partir de una serie de modelos se calcula el exceso de precipitación, llamada precipitación neta, restando las pérdidas por precipitación y tensión. Los resultados se generan por el método de partida inicial y constante, el método de pérdida de Green y Am, estimación del caudal utilizando la precipitación neta y estimación del caudal máximo de datos pluviométricos y CN. Método de pérdida inicial y constante. Lo primero que se hará es crear una carpeta donde se podrá almacenar el modelamiento de la cuenca. Luego nos vamos a Nuevo, ponemos el nombre y la descripción, creamos el ejemplo, hacemos clic en Componentes, Basic Model ponemos en Nuevo y creamos. Abrimos microcuenca y nos dirigimos a Vista Map Layers. Y abrimos la carpeta del modelamiento de la cuenca en Basic. Crearemos el icono Subscience Creation Tool y le pondremos subcuenca. También se creará el icono Scene Creation Tool con el nombre de sumidero. Se colocará la unión con ayuda de la flecha para hacer la conexión de aguas abajo dentro de la cuenca. Luego se verán las fases para generar los caudales. La primera fase será la separación de la precipitación total a la precipitación neta. El área de la cuenca es de 3.503,95 km². Luego vamos a la opción Los Method y ponemos la opción inicial y constante. La otra opción es Transform Method. Le damos en SCS hidrograma unitario y en el Basin Flow Method le damos None. Después abrimos la pestaña Loss e insertamos la pérdida inicial, que es de 30 milímetros, y la pérdida constante, que viene a ser de 10,3 milímetros. En la impermeabilidad ponemos 2%. Abrimos la pestaña Transform y le damos el valor de tiempo de retardo, que es de 330,12 minutos. En el segundo componente elegimos la opción de Time Series Data Manager, creamos la carpeta con nombre de pluviógrafo y deslizamos las siguientes operaciones. Y en el tiempo ponemos de un día de acuerdo al pluviógrafo. Ahora vamos a ingresar las fechas de enero a diciembre de los datos de precipitación del año 2019. Luego continuamos con Table y podemos ingresar los datos por día de enero a diciembre. Seguidamente se obtiene la gráfica y se puede observar el hietograma,
que es la presentación de la precipitación con el tiempo. Para el tercer componente, vamos a Meteorologic Manager, le damos en Nuevo y creamos. Deslizamos la carpeta y nos vamos a MIT 1. Pondremos y creamos. Ponemos la carpeta de Set to Default en Basing, colocamos Yes y el último componente será Control. Crearemos la carpeta, colocaremos las variaciones de la fecha, colocando finalizar el 31 de diciembre y el intervalo de tiempo será de 10 minutos. Luego de todo ello se generará la simulación en Run 1. Y seleccionaremos dejándolo terminar cargar, que llegue al 100%. Los primeros resultados que se tendrá es de la tabla, que nos da el caudal pico de 17,3 metros cúbicos por segundo y el volumen es de 14,96 milímetros. La gráfica nos representa el hietograma e hidrograma del color rojo es la lluvia infiltrada y el azul la precipitación neta. La otra opción nos mostrará los resultados y por último la tabla muestra los datos de precipitación, la pérdida del exceso y el caudal. Se creará la misma carpeta del modelamiento de la cuenca. Luego se insertará el área de la cuenca. En los Method pondremos Green y AM. En Transform Method, SCS hidrograma unitario. Y en Basin Flow Method le damos None. En la opción Loss necesitamos el tipo de suelo y de acuerdo a la textura se pondrán los datos en la tabla. De 0,321, 0,43, 239, 0,4 y para lo que es la pestaña de Transform le vamos a dar el valor de tiempo de retardo que es de 330,12 minutos. En el segundo componente elegimos la opción de Time Series Data Manager, creamos la carpeta y deslizamos. Las siguientes operaciones en el tiempo ponemos de un día de acuerdo al pluviógrafo. Ahora vamos a ingresar las fechas de enero a diciembre de los datos de precipitación del año 2019. Luego continuamos con Table y podemos ingresar los datos por día de enero a diciembre. Seguidamente se obtiene la gráfica y se puede observar el hietograma que es la precipitación con el tiempo. Para el tercer componente vamos a Meteorologic Manager y le damos en Nuevo y creamos. Vamos a la carpeta MIT 1, pondremos Set to Default en Basing Yes y el último componente será Control. Y crearemos la carpeta. Colocaremos las variaciones de la fecha, colocando finalizar el 31 de diciembre. Y el intervalo de tiempo será de 20 minutos. Luego se generará la simulación Run 1. Y seleccionamos dejando terminar cargar.
que llegue al 100%, abrimos la siguiente pestaña donde nos mostrará los resultados de la tabla, que nos mostrará el caudal pico de 214,4 metros cúbicos por segundo y el volumen es de 5,94 milímetros. La gráfica nos representa el dietograma e hidrograma. El color rojo es la filtración y el azul lo que se ha escurrido. La otra opción nos mostrará los resultados. Estimación del caudal utilizando la precipitación neta. Se creará la misma carpeta de modelamiento de la cuenca, luego se insertará el área de la cuenca. En los métodos pondremos NON, en Transform Method, SCS hidrograma unitario y en Basin Flow Method le damos NON. En la opción Loss ponemos la transformación, abrimos la pestaña Transform y le damos el valor del tiempo de retardo que es de 330,12 minutos. En el segundo componente elegimos la opción Time Series Data Manager, creamos la carpeta y deslizamos las siguientes operaciones. En el tiempo ponemos de un día de acuerdo al pluviómetro. Ahora vamos a ingresar las fechas de enero a diciembre de los datos de precipitación del año 2019. Luego continuamos con Table y podemos ingresar los datos por día de enero a diciembre. Seguidamente se obtiene la gráfica y se puede observar el dietograma, que es la representación de la precipitación neta. Para el tercer componente vamos a Meteorologic Manager y le damos en Nuevo, creamos, deslizamos la carpeta y nos vamos a MIT 1. Pondremos Set to Default en Basin, Yes, y el último componente será Control. Crearemos la carpeta, colocaremos las variaciones de la fecha, colocando finalizar el 31 de diciembre, y el intervalo de tiempo será de 20 minutos. Luego se generará la simulación Run y seleccionaremos dejando terminar cargar. Esperando que esto llegue a un 100% en su totalidad. Luego de ello nos dirigimos a la opción donde nos dará un resultado de la tabla, que nos dan un caudal de pico de 866,6 metros cúbicos por segundo y el volumen es de 748,1 milímetros. La gráfica nos representa el dietograma. El color azul representa la precipitación neta, teniendo un caudal pico y al finalizar la tabla de resultados generales. Estimación del caudal máximo de datos pluviométricos ICN. Se creará la misma carpeta de modelamiento de la cuenca, luego se insertará el área de la cuenca. En los métodos se pondrá la opción número de curva. En Transform Method, SCS hidrograma unitario. Y en Basin Flow Method le damos No. En la opción Loss le daremos la opción del tipo de suelo, que viene a ser el tipo A, y el número de curva es de 90 milímetros. Y el periodo de retardo es de 330,12 minutos. En el segundo componente elegimos la opción de Time Series Data Manager, creamos la carpeta y deslizamos las siguientes operaciones. En el tiempo ponemos de un día, de acuerdo al pluviómetro. Ahora vamos a ingresar las fechas de enero, del 1 de enero al 31 de diciembre. De los datos de precipitación del año 2019, luego continuamos con Table y podemos ingresar los datos por día del mes de enero.
Seguidamente, se obtiene la gráfica y se puede observar el hietograma que representa la precipitación. Para el tercer componente vamos a Meteorologic Manager y le damos en Nuevo y creamos. Deslizamos la carpeta y nos vamos a Meet 1. Pondremos Set to Default en Basic Yes y el último componente será Control. Crearemos la carpeta, colocaremos las variaciones de la fecha, colocando finalizar el 31 de enero a las 12. Y el intervalo de tiempo será de 15 minutos. Luego nos vamos al componente de Run y esperamos a que esto cargue al 100%. Los resultados de la tabla nos dan el caudal pico de 460,7 metros cúbicos por segundo y el volumen es de 152,55 milímetros. La siguiente opción es la gráfica. Nos representa el hietograma de precipitación con la infiltración. También se generó la escorrentía llegando a un caudal máximo. Y al finalizar la tabla de resultados generales. Conclusiones. La delimitación de cuencas hidrográficas utilizando la herramienta ARGIS permite una aproximación útil para la identificación de quebradas en la cuenca hidrográficas del interés del río Rímac. Sin embargo, este aplicativo depende mucho de la resolución espacial del modelo de elevación digital DEM. Con un DEM de mayor resolución espacial se podrá delimitar mejor las unidades hidrográficas. Se generó la modelación del proceso hidrológico de la cuenca del río Rímac con el programa ECHMS. Los hidrogramas obtenidos por los métodos de pérdida inicial y constante, método de pérdida de Green y Am, estimación del caudal utilizando la precipitación neta y estimación del caudal máximo de datos pluviométricos y CN. Fueron los resultados óptimos que van acorde con la precipitación por días del año 2019, tomados del CENAMI, para el procesamiento de la evaluación del caudal pico y los volúmenes. Los datos que se aplicaron para la obtención de los resultados en el HidroEsta se usó de la estación de campo de Marte, una de las 8 estaciones implementados para obtener los demás datos. En el siguiente presentaremos lo que son las referencias bibliográficas. Anexos. En la imagen se muestra la tabla de limitación hidrográfica según el método FASTETher, teniéndose la unidad hipográfica y los códigos FASTETher y la superficie de la cuenca del Rímac. En la siguiente imagen se observan los resultados de métodos de pérdida inicial y constante, método de Green y Am, estimación del caudal utilizando la precipitación, estimación del caudal máximo de datos pluviométricos y CN, los caudales pico y los volúmenes. En esta tabla muestra el caudal registrado desde el año 1912 hasta el 2009. La siguiente tabla contiene los datos de precipitación del año 2019, datos de CENAMI de todos los meses por día. Una frase de concientización. El agua es el elemento fundamental en la naturaleza, que incide en todos los procesos que se dan en los mundos animal, vegetal y mineral. Por lo tanto, de su conservación en cantidad y calidad depende la calidad de vida actual y de las generaciones venideras. Finalizando esta presentación, se le agradece al ingeniero Quispe Arellano Jonathan por guiarnos en la presentación de este trabajo. Y eso fue todo, gracias. Esperemos que esta guía te pueda ayudar con respecto a los programas para la representación hidrológica.
No se olvide compartir y dejar sus comentarios.